Muy bien, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que aunque yo presente el trabajo, realmente es un trabajo de equipo, fundamentalmente. Bueno, pues trabajo con Elena, que está aquí con nosotros, o con Cande, o sea que somos un equipo de gente trabajando en esto. Aunque normalmente, pues por ser el más conocido y el más mayor, siempre es que me toca defender un poco el tema. Vamos a hablar de filaria, que es un parásito y que normalmente la gente lo conoce como gusano del corazón y lo conoce como gusano del corazón porque realmente en inglés es así, Heartworm Disease, o sea que se llama así en inglés y es un nombre que hemos adoptado, gusano del corazón, y que además es muy famoso en Canarias, los dueños de animales, la gente sabe lo que es eso, no así en otros sitios, por eso lo vamos a decir. Tengo que avisar que para los que no están acostumbrados hay escenas o imágenes que hieren la sensibilidad del espectador, hay mucha sangre, hay mucha víscera y hay mucha cosa rara que igual no están acostumbrados, pero de momento yo lo aviso. Bueno, pues la enfermedad del gusano del corazón o la dirofilariasis es una enfermedad parasitaria que afecta fundamentalmente a los perros, que afecta al aparato respiratorio y al corazón, y que está extendida por todo el mundo y que la incidencia cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Esos son los primeros datos que había que decir o que a los que nos tendríamos que enfrentar. ¿Y por qué decimos que es una zoonosis? Pues es una zoonosis porque es transmisible al hombre. Y siempre nos quedamos muy tranquilos diciendo, no, es una enfermedad de los perros. Bueno, y ahora también dicen que de los gatos, no, y también del hombre. Por eso es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite desde los animales al hombre. Y es una zoonosis que es emergente, es decir, que está en aumento, que está creciendo exponencialmente, y así ha sido reconocido por las autoridades sanitarias europeas. Está incluida en la lista de enfermedades transmisibles al hombre emergente, o sea que cada vez hay más. Se está descontrolando más, de alguna manera, y como ya podemos ver, dije que algunas imágenes eran feas, bueno, pues esto es un corazón y cómo estos gusanos están dentro, están viviendo en la sangre dentro del corazón y son los que producen una grave enfermedad en el paciente. La distribución es mundial de la enfermedad. En Estados Unidos hay muchísima incidencia. La sociedad veterinaria de esta enfermedad americana es tremendamente potente, tiene miles de socios, y si ven, ellos tienen un mapa epidemiológico de cómo evoluciona la enfermedad, y si ven el mapa de hace 6-7 años tenía unos ciertos puntos rojos y ahora está todo Estados Unidos, está completamente rojo, todo Centroamérica, bueno, completamente todo Sudamérica. Yo conozco amplias zonas, por ejemplo, de Brasil, donde la enfermedad era muy incidente. Bueno, ahora ha habido otras enfermedades, pero es muy incidente. En África, en Asia, incluso ahora están describiendo focos en Rusia, en Oceanía, o sea que la distribución es mundial. Y a nivel europeo, pues esta enfermedad del gusano del corazón afecta más a los países del sur, a los países mediterráneos, Grecia, sur de Italia, sur de Francia, sur de España. Y en el resto de Europa, centro y noreuropa, no es dirofilaria, pero no es imitis, es una que es subcutánea y dérmica, ¿de acuerdo? Y que afecta bastante también a las personas. Entonces nosotros vamos a ocupar de la pulmonar, que digamos que es la más incidente en nosotros, pero en el resto de Europa la que preocupa es una filaria subcutánea. Bueno, pues es un nematodo, y por lo tanto un nematodo es un gusano, y por eso es un gusano del corazón. Realmente se le llama gusano del corazón, pero donde primero asienta es en el pulmón, en las arterias pulmonares, y allí vive, como ven, esto es una arteria pulmonar abierta en un pulmón, y dentro de esa arteria, flotando, nadando en la sangre, están estos gusanos, estos nematodos. Por lo tanto, lo primero que saber es un parásito y que es un nematodo, y que en estado adulto pues tiene una considerable longitud. O sea, en estado adulto un adulto mide 35-40 centímetros, o sea que es un bicho bastante largo, bastante largo. Entonces, el que nos preocupa de todas las especies que hay es la Dirofilaria imitis, ¿de acuerdo? Esto es lo que se puede extraer de un corazón o de un pulmón de un perro. Puedes extraer 35, 40, 50, 60 gusanos, y como ven es como un plato de espaguetis. O sea, la gente hace esa similitud porque realmente lo es. Como ven, es un plato donde están entrelazadas, luego veremos alguna otra imagen, hembras, que suelen ser la mayoría, y algún macho.
Y afecta, pues hemos dicho, fundamentalmente a los perros, y luego hablaremos o diremos algunos aspectos que tienen pues estos perros de caza como reservorios de la enfermedad, importantes reservorios de la enfermedad. ¿Hasta aquí? ¿De acuerdo? Bueno, perfectamente. Bueno, pues estos gusanos, estos nematodos, en gran número se alojan en las arterias pulmonares primero, y ahí empiezan a crecer. Y claro, hacen un tapón, como pueden ver, en la arteria. Y una vez que se han alojado en la arteria pulmonar, siguen su crecimiento, van invadiendo más zonas, vamos hacia atrás, van invadiendo solo arterias pulmonares, sino que el propio corazón, se van metiendo en el corazón derecho, que es el que está en comunicación con el pulmón. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues el aparato cardiorrespiratorio está lleno de estos gusanos. Por eso se llamó, porque era muy fácil, cuando la primera vez que se abrió y se vio esto, pues es muy fácil llamarlo gusano del corazón. Pero es importante decir que cuando están aquí en el corazón ya han producido lesión en el pulmón. O sea, cuando ya se ven aquí, ya han producido bastante lesión en el pulmón, y entonces pocos gusanos pueden lograr una gran lesión del pulmón. Este pulmón está absolutamente machacado, está con una neumonía parasitaria. Todas esas zonas hay que ver marronáceas o tal, esas ya no son funcionales. Es decir, que cuando ha llegado al pulmón, perdón, al corazón, ya ha pasado por el pulmón. Y de hecho parece que hay una tendencia científica a cambiarle el nombre y llamarle ahora del pulmón y del corazón, no solo del corazón, ¿no? Sino que parece ser, y en pocos años posiblemente sea así, se le llame gusano del pulmón y del corazón. Bueno, pues los gusanos extraídos son estos, más o menos. Este sería un macho, los machos son así más pequeñitos y así más enrollados, y esto otro, están así muy enrollados, serían hembras, por ahí hay otro macho, por ahí habrá otro macho, ¿de acuerdo? Y podemos encontrar desde 1 o 2 que se encuentran en un gato, hasta 40, 50, 70, 80 en un perro muy, muy parasitado. Claro, imagínense esto flotando dentro de la sangre de un corazón, ¿no? La insuficiencia que produce. Las hembras, cuando son estas así más parduzcas, es una hembra. Cuando son así más oscuras, esta zona oscura es que son hembras viejas. Hembras viejas significa que tienen 2 años, 2 años dentro del paciente. Los parásitos adultos tienen, digamos, unas crías, entre comillas, por llamarlo de una manera, que son las larva 1, que son estas pequeñas que se llaman microfilarias, ¿de acuerdo? Que son, digamos, las hijas o las larvas, y que así es como las vemos en un paciente normal, en sangre. Esto es sangre, ¿de acuerdo? Y mirado por el microscopio. Esto es muy típico de hacer acá. O sea, por ejemplo, pues todos los estudiantes que están aquí de veterinaria saben que cuando llega un paciente con un problema respiratorio sospechoso, lo primero que se hace aquí en Canarias es sacar una gota de sangre y ver si vemos estas microfilarias nadando o bailando entre medias de los glóbulos, como ven aquí. Estas son las que chuparía el mosquito y la que, en una transformación del mosquito, pasaría a otro paciente. Las chupa el mosquito, las transforma, las cambia de L1 a L3 y las pasa a otro paciente. Desde hace unos años estamos estudiando otra cosa, que es lo que se denomina Wolbachia. Wolbachias es una rickesia, es una bacteria que está asociada a las filarias, o sea, que vive dentro de las filarias, y que es necesario, para que las filarias vivan, es necesario que tengan dentro, que tengan Wolbachias. ¿De acuerdo? Es una bacteria que es un simbionte obligatorio. Esto nos está proporcionando nuevas armas terapéuticas, porque si destruimos esta bacteria, la filaria no puede continuar. ¿Qué ha pasado? Pues que esta bacteria es sensible a antibióticos. Por ejemplo, en Brasil hay otras enfermedades de ricketsias y han tenido a los perros con tratamiento de tetraciclinas durante muchos años. Entonces han destruido esta bacteria y han destruido las filarias en amplias zonas de la selva brasileira, por ejemplo, que es curioso. Esta bacteria, esta Wolbachia, es imprescindible para la reproducción, y también es la Wolbachia pipientis, es responsable también del proceso inflamatorio, porque estas Wolbachias son antígenos. Cuando tú destruyes al gusano, estas Wolbachias se liberan en la sangre y producen un proceso inflamatorio brutal en el paciente, que es lo que se está estudiando últimamente. Siempre se pensaba que el problema era solo las filarias que obstruían, y ahora se sabe que el problema fundamental son los procesos inflamatorios asociados. Esta sería una filaria que hemos visto antes cortada, bien, y esto serían lo que se llaman los cordones laterales. Asimilemos, lo podemos asimilar a la columna vertebral. Bueno, pues en esta columna vertebral estas zonas rojas son Wolbachias, es decir, que no solo están en el aparato reproductor, sino en otras estructuras, y tienen otras misiones, y sobre todo al liberarse son muy inflamatorias.
¿Qué animales tienen filaria? Bueno, pues básicamente el perro, el gato, el hurón, que es muy importante aquí en Canarias como mantenedor de la enfermedad, y otros carnívoros también, es decir, pues el lobo, el zorro, el león, entonces, un montón de animales, los leones marinos, hay un montón de mamíferos que pueden tener filarias, y el hombre, porque es una zoonosis, es una enfermedad transmisible, y luego vamos a ver los datos que tenemos de la enfermedad en el hombre. Entonces, afecta a los animales, fundamentalmente carnívoros, y afecta también al hombre, y por eso se denomina zoonosis. Bueno, ¿cómo se transmite? Obligatoriamente por picadura de mosquito, no hay otra forma de transmisión. O sea, un animal enfermo es picado por un mosquito, estas pequeñas microfilarias que vimos se transforman dentro del mosquito y se pasan a otro paciente. Por lo tanto, el mosquito es obligatorio para la transmisión. Obligatorio, no hay otra forma de pasar la enfermedad. ¿Qué pasa? Pues que en el mosquito influye el clima, como ustedes saben, y necesitan una temperatura mínima de 14 grados, ¿vale? Condiciones idóneas en Canarias para que haya mosquitos. ¿Y qué mosquitos transmiten? Todos los hematófagos, el Cules, Aedes, Anopheles, Culiseta, todas las especies hematófagas transmiten la filaria. Por lo tanto, es muy fácil de transmisión. Es muy fácil de transmisión. ¿Qué pasa? Que estos mosquitos son mosquitos picadores nocturnos. ¿De acuerdo? Son picadores nocturnos y por lo tanto en los animales, cuanto más microfilarias hay es por la tarde-noche. Muchos animales le sacas sangre por la mañana y no encuentras casi ninguna cría, casi ninguna microfilaria, y le sacas por la tarde-noche y está lleno. ¿Por qué? Porque es la hora que los mosquitos pican y es la forma que tiene esta especie de perpetuarse, de pasarse a otro paciente. Por lo tanto, todas las previsiones que se hacen de cómo va a evolucionar la enfermedad no se hacen en el número de enfermos reales, sino en las poblaciones de mosquitos que va a haber. O sea, los enfermos que hay ahora en Canarias, vale, muy bien, y los que hay en Madagascar, muy bien. Pero lo que nos interesa es cómo van a evolucionar los mosquitos, porque la enfermedad va a evolucionar donde hay, en función de los mosquitos. ¿De acuerdo? Que es de lo que se está trabajando. Problema que tenemos, que aparece una nueva especie de mosquitos, que es el que se llama el mosquito tigres, el Aedes albopictus, que es este, el mosquito tigre, y este es un picador diurno, con lo cual la multiplicación de las enfermedades transmitidas por mosquitos con este mosquito que también transmite la filaria es exponencial, y se está trabajando mucho en este mosquito porque transmite otras enfermedades, fiebre Q y otras enfermedades muy peligrosas. De hecho, hay un seguimiento de este mosquito vino del este, y hay el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades Infecciosas, tiene un mapa de por dónde va el mosquito, y como ven, empezó por aquí, esta es la zona roja, fíjense que Italia está invadida, el sur de Francia, y España va más o menos por aquí, o sea, que no estén estas zonas pintadas no significa que no esté, significa que no se ha detectado. Por ejemplo, el problema en España es que el siguiente punto está en el Coto Doñana, que es aquí. O sea, el siguiente punto de recogida de mosquitos es aquí en el Coto Doñana. Entonces, ¿qué está pasando por aquí? Pues por aquí, por Málaga, yo sé que ya hay mosquito. Entonces, las posibilidades de transmisión son mayores, y en Canarias todavía no está descrito que existe, pero hay un seguimiento. El último mapa es este, septiembre del 12, ¿no? Las zonas verdes donde se ha demostrado que no existe de momento o que no está. Por lo tanto, insisto, las posibilidades de transmisión van a ser más grandes de esto y de más enfermedades. Bueno, el ciclo biológico es una charla divulgativa y no vamos a incidir grandemente, pero el mosquito toma estas microfilarias pequeñas, las madura dentro de su aparato digestivo, las vuelve a la saliva y las transforma, las madura en L3, que son las que pasa a otro paciente o al mismo, y esas L3 son las que se hacen adultas y se hacen este gusano. Vuelven a tener estas crías y vuelven a hacer este ciclo de transmisión. Realmente, pues, lógicamente, lo que hay que hacer, habría que romper aquí, quitar estas microfilarias o quitar estos adultos. Bueno, sí, claro, en las luchas contra el mosquito, pero nosotros sabemos que en las luchas contra el mosquito se gasta muchísimo dinero y tiene la efectividad que tiene. Bueno, tenemos un problema, que es que los animales enfermos en lo que llamamos clase 1, que es la más leve, no tienen ningún síntoma. O sea, pueden tener varios parásitos y absolutamente ningún síntoma. Por lo tanto, necesitas de un apoyo laboratorial para descubrirlo, ¿de acuerdo? Y eso es necesario, la intervención tanto de los veterinarios como de los dueños de animales, para que hagan el seguimiento y el control.
Cuando están en fase 2, pues ya es lo que llamamos fase moderada, pues ya son animales que vienen a la consulta, este es uno de los consultorios nuestros de allá de veterinaria, pues que vienen fundamentalmente porque se fatigan, porque se cansan, pero ya si hacemos una radiografía ya vemos que el corazón está un poco grande, que los vasos pulmonares ya están marcados, es decir, que ya hay gusanos por ahí haciendo bastante daño, y el único síntoma que tiene el paciente es básicamente esto, se cansa, se fatiga, eso es bastante característico. Mira, casi eres tú, ¿no eres tú la que está por ahí? Parece, ¿no? Bueno, en clase 3 ya es muchísimo más grave, ya el animal viene muy fatigado, muy cansado, ya tiene lo que se llama ascitis, ya tiene líquido en el abdomen y una disnea muy grave, y le sacas una gota de sangre, ¿ve? Y enseguida ves que los gusanitos están moviéndose por la sangre. O sea, que las microfilarias están moviéndose por la sangre. Estas son microscópicas, por eso las puede chupar perfectamente bien el mosquito. Y ya en clase 4, que es lo que se llama síndrome Benacaba, ya los animales están muy graves, ¿de acuerdo? Ya han perdido peso, ya tienen una ascitis importantísima, ¿de acuerdo? Estos normalmente tienen un pronóstico muy malo y suelen hacer esto que es hemoglobinuria, que es la sangre, empiezan a tirar hemoglobina ya por orina, y ya la orina se les tiñe rojo y eso ya es un síntoma bastante malo. Y fíjense, esto es una ecocardiografía, la cantidad de gusanos que pueden estar, esto están pasando en corazón derecho, esto es ventrículo derecho, esto es aurícula derecha, esto es la válvula tricúspide, fíjense la cantidad de gusanos que en cada sístole está pasando, de arriba a abajo está pasando. Entonces está lesionando el endocardio, está lesionando la válvula y claro, está produciendo un taponamiento aquí, ¿de acuerdo? Esto sería la punta del corazón, esto sería la base, para aclararnos, ¿vale? Esto es la base del corazón, esto es la punta, esto es el tabique interventricular y hay en el ventrículo derecho un montón de gusanos bailando permanentemente, porque están años ahí bailando, con estar 3, 4, 5 años sin problema. Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar este proceso? ¿Cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Bueno, pues hay varios métodos, pero el más fácil es este, es un test de antígeno como otras muchas enfermedades. Existen en el mercado varios test comerciales donde con una gota de sangre o de suero podemos ver, podemos ver cuando el animal es positivo. Esto es muy fácil de hacer, además se tarda, nada, 4 minutos se tarda en hacer. Y es tremendamente útil, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que descartar grandes poblaciones hay que hacer esto. Ver microfilarias es indicativo, claro, pero este es el test de referencia, ¿no? Vemos que es de antígeno porque hemos dicho que había muchos pacientes que lo tenían en fase oculta, que tenían gusanos pero que no dan ninguna sintomatología. La única forma de ver es esto. Y en estas fases primeras, como son menos graves, son los que mejor se tratan, son más fáciles de tratar. Entonces este test, que insisto, hay como 10 o 12 diferentes en el mercado y que todos los veterinarios tienen, en 2 minutos tienes una solución de si el paciente tiene o no. Luego tiene algún problema de sensibilidad, especificidad y tal, bueno, pero no vamos a ver, pero realmente se puede ver, fácilmente se puede diagnosticar así con otros métodos. Bueno, ¿y cómo tratamos esta enfermedad? Bueno, pues hay que eliminar las filarias pequeñas, hay que también intentar quitar esta bacteria que hemos dicho que era muy alergénica y que producía mucho fenómeno inflamatorio y que lesiona otros órganos, y hay que eliminar los adultos, y cada cosa tiene su tratamiento, que es decir, por ejemplo, para eliminar los adultos solo hay un producto en el mundo, que es esto, que es melarosomina, es el único producto que hay para eliminar adultos. Las bacterias, las wolbáceas, bueno, con doxiciclina, con tetraciclinas, y luego las microfilarias. Realmente la idea es, si prevenimos esta enfermedad, que es relativamente fácil, no hay que hacer todo esto, porque ya una vez que se han instaurado, ya el problema queda ahí. Existe también el tratamiento quirúrgico, que es la extracción quirúrgica, pero claro, hemos dicho, has visto dónde estaban, entonces hay que entrar con un catéter por la yugular, que es más fácil, hay que llegar hasta la aurícula derecha y hay que sacar todos estos gusanos. Esto no es fácil, es complicado, produce lesión en la yugular, muchos pacientes se mueren en la operación esa, porque hay que llegar al corazón a sacar esto, y luego los que quedan, pues tienen luego muchos de ellos una vida no muy buena o no muy larga. En muchos pacientes hay que ver que al morirse estos gusanos, forman trombos, ¿no? Porque son trozos que se quedan por ahí, que se van a los vasos y donde hacen trombos, y el tromboembolismo pues es el riesgo más grande uno de los riesgos grandes de esta enfermedad, y por lo tanto
el reposo de los pacientes es una de las medidas fundamentales para combatir o para mejorar este tromboembolismo, aparte de otro tratamiento. Entonces, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico se hace menos porque, insisto, además, cuando sacas los gusanos, pues la lesión ha quedado abajo. Tú sacas lo que está estorbando, pero la lesión quedó abajo. Lo importante sería la prevención, y la gente que sabe que tiene animales, hay varias lactonas macrocíclicas, ivermectina, melmectina, selamectina, mosiertina, que no existían hace unos años, que esto está de 20 años acá, 25 años acá. La primera que salió fue ivermectina, y hay varios tratamientos que además son muy efectivos, y la gente que tiene animales sabe que pueden ser o pastillas mensuales o pipetas mensuales, o incluso ahora hay una inyección anual que en zonas muy endémicas como estas son bastante buenas, porque garantizas que en un año el animal no contrae la enfermedad y por lo tanto no va a contagiar y tal. Por lo tanto, la inyección anual posiblemente en zonas endémicas sea muy favorable. ¿Qué pasa en España? ¿Hay filaria? Pues cada vez más. Antes se decía que era una enfermedad de las Islas Canarias y de Huelva y Cádiz, y ahora pues hay zonas de la península donde tienen más incidencia que tenemos nosotros aquí en Gran Canaria, porque hemos sabido luchar bastante bien contra la enfermedad. Si ven, normalmente las zonas rojizas o más oscuras siguen el cauce de los ríos, que es donde están los mosquitos, ¿de acuerdo? O sea, ir a decir que ¿dónde hay aquí? Pues esto es el Tajo, y esto es el Duero, y esto es el Miño, este es el Guadalquivir, y esto es el Valle del Llobregat en Barcelona. O sea, todos los ríos y estanques y lagos y todas esas zonas es zonas donde va a haber enfermedad. O sea, el plantear cuántos va a haber en Albacete, pues en Albacete no va a haber tantos como va a haber en Huelva, Cádiz, alrededor del Coto Doñana, por ejemplo, que todos conocen como es una forma de mosquito. Y por ejemplo, en las islas pues también tenemos diferentes. En Lanzarote pues la incidencia es muy baja. ¿Por qué? Porque la población de mosquitos es muy baja, porque no se mantienen, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues en Tenerife o en La Palma la incidencia es muy alta, porque por los mosquitos viven muy bien, igual que nos pasa aquí. Bueno, fíjense, en Salamanca, que es una zona fría, todo el mundo, y sobre todo vista desde Canarias, Salamanca es un sitio que casi te doy cuando dices Salamanca y dices, joder, qué frío, ¿no? Pues un sitio muy frío. Pues si recuerdan ustedes, la base aérea de Salamanca se llama Matacán. ¿Y por qué se llama Matacán? Y esto es el escudo de la base aérea de Matacán. Pues se llama Matacán porque los galgos corrían por lo que son las pistas de vuelo ahora y estallaban, o sea, se morían, iban corriendo, iban compitiendo entre ellos, carreras de galgos, y se morían. Cuando iba corriendo, ¡pam!, se caían en la pista. Entonces esa pista la llamaban Matacán porque se mataban, se morían los perros allí. Y se morían los perros porque tenían filaria. O sea, los galgos que se morían en carrera estaban llenos de filaria por dentro. O sea que en zonas frías y en zonas donde no piensas, pues hay un montón de filarias. De hecho, al lado del Tormes hay un montón de filarias. Bueno, nosotros, Canarias, somos un modelo epidemiológico, sobre todo Gran Canaria, mundial. Somos un modelo de cómo se ha desarrollado la enfermedad, cómo se trabaja con ella, cómo se lucha, cómo ha evolucionado, y somos citados por eso, sobre todo la isla Gran Canaria. Bueno, gran parte de culpa tenemos nosotros que difundimos esto, pero somos un modelo epidemiológico muy simpático para esta enfermedad, porque es una isla, a fin de cuentas, de 40 a 50 kilómetros de radio, ¿no? Es un sitio cerrado donde podemos valorar y ver muy bien la evolución. Bueno, mi primera filaria, esto es lo que yo vi en Madrid en el año 80, yo estaba en cuarto de veterinaria en Madrid decían que no había filaria, y esta era de una pastora alemán de cerca de donde estaba la facultad veterinaria, y se negaba que había esta enfermedad en Madrid, y fíjense la cantidad de gusanos que tenía dentro. Un perro, insisto, en una zona donde se negaba que había enfermedad. Y cuando me vine aquí, pues en el 91, esta fue la primera perra que yo vi en Teror con filaria ya delgada, ya con ascitis, o sea, llena de gusanos, ya tiene unos añitos. Y entonces, pues me llamó la atención. Yo no soy parasitólogo, yo soy de medicina interna, pero me llamó la atención esta enfermedad, y a partir de ahí pues la estuvimos estudiando. Bueno, las Islas Canarias, con el clima que tiene, y eso lo saben ustedes mejor que yo, pues es sobre todo por las temperaturas mínimas que tiene, y por las condiciones, posiblemente estos paisajes no sean los más adecuados, pero es una zona adecuada para mosquito y por lo tanto para el desarrollo de la enfermedad. Y como hay en algunas zonas más del 20% de los animales enfermos, se considera zona endémica, o sea, zona de alto riesgo. Estos son extraídos y eso, por ejemplo, eso es un pulmón, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de filarias que puede haber. Bueno, para nosotros
cualquier paciente que llega con tos o que llega con fatiga o que llega con algo así, el primer diagnóstico diferencial que hay que hacer en Canarias es que no tenga filaria. Primero vamos a ver si tiene filaria, si no tiene filaria miramos otra cosa. Pero lo primero que hay que mirar aquí en un perro siempre es filarias. Y así hacemos. Bueno, en las Islas Canarias se había hecho un global y se había dicho ya en el año 89, se dijo que había un 28% de incidencia, que es muchísimo, y luego en el 2006 un loco dijo que había un 86%, y es un loco porque yo lo llamé, y lo llamé loco además, lo llamé, esto estás loco, ¿cómo va a haber 86% de incidencia? Eso es una burrada. Perdón, ¿qué pasó? Que hizo un estudio que estaba patrocinado por un laboratorio, y entonces el que seleccionó las muestras las seleccionó a posta para que salieran positivas, o las desvió, o sea, no hizo el estudio al azar porque dijo, Canarias, como en Canarias hay fama de filaria, vamos a dar positivos. Entonces, claro, llegó a dar 86%. Eso es imposible. Imposible. El 90% de los perros tienen filaria, no habría perros. No, imposible. Esto es un estudio que no merece la pena, pero está ahí. Y en islas menores realmente no hay datos. Ahora estamos trabajando nosotros, pero realmente hay pocos datos de islas menores. Bueno, se han hecho estudios, insisto, desde Guerrero, que en el 89, nosotros empezamos en el 98, y luego hemos hecho ya más estudios, Gran Canaria y Tenerife. Vamos a verlo en despacito aquí. El primer estudio, pues prácticamente cuando yo vine, desde el 94 al 96, vimos un montonazo de perros en Gran Canaria y vimos que la incidencia era 58%, o sea, más del 58%, que es muchísimo. Y entonces nos situamos en este momento como la zona de mayor incidencia del mundo de los datos que están reportados. Hablamos de datos que están publicados ya. Los científicos saben que lo que no está publicado no existe. Posiblemente haya un pueblo en no sé dónde que tenga mucha, pero no lo sabemos, porque si lo ha publicado la hoja parroquial suya, pues no sabemos que eso existe. Dimos una incidencia de las más grandes del mundo en el año 94-96. Nos hicimos también la isla de Tenerife, no me acuerdo el año, en el 2003, y dijimos pues 21% de incidencia, que ya es, o sea, ya más de 15-20, ya se considera una zona endémica. Bueno, pues en el año 2003 dimos Tenerife 21%, y lo último que hemos hecho ha sido en el 12, hemos hecho La Palma 15%, que bueno, se corresponde más o menos con los datos, 23 sobre 150, bien, es también una cifra que se corresponde con la realidad, eso es así. Fíjense, ahora en el año 11-12 estamos por debajo del 20%, en una isla Gran Canaria que tiene 140.000 perros censados. O sea, que haya 140.000 perros censados, se estima que la población deben ser unos cerca de 400.000 perros. O sea, 140.000 son los legales, los que se tiene constancia, están chipados, están igual. Entonces, se supone que deben andar muy cerca de los 300 y pico mil. ¿De acuerdo? Los perros que son reales. Cada día esta cifra va creciendo, porque cada vez se persigue más que los animales no estén identificados. Lo que quiero decir es que hemos reducido lo que nos encontramos en el 94, 50 puntos. O sea, hemos pasado a menos del 20% y hemos visto más de 8.000 animales en estos años. Bastante más de 8.000 animales hemos visto. Con lo cual hemos reducido muchísimo la enfermedad en relativamente poco tiempo. O sea, hemos pasado, en Gran Canaria, hemos pasado del 67 al 19. Hemos bajado muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque los productos son más efectivos, primera cosa. Segundo, por la labor de los veterinarios, que han estado dale, que esto hay que hacerlo, que esto hay que hacerlo. Y luego, porque la sociedad está concienciada de que existe esa enfermedad. Hemos hecho pruebas muchísimas veces por el centro de Las Palmas de preguntar, ¿usted sabe lo que es el gusano corazón? Sí, la gente lo sabe, mayoritariamente, la gente que tiene animales lo sabe prácticamente todo el mundo. Es decir, la gente va, o los dueños de animales van al veterinario a poner el tratamiento. Eso no ocurre en ningún sitio. Nada más que ocurre aquí que toda la población sepa lo que es esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso ha sido una labor de años y años, eso que decía antes Alonso, esto lleva años, claro que lleva muchos años, y muchos años de trabajo, por si no es posible bajar tanto en la incidencia, por eso somos un modelo de lo que ha pasado. Bueno, pero es curioso esto, si hemos dicho que hay un 19% de perros positivos, pero si segregamos la población y cogemos los perros, digamos, de raza, de ciudad, los perros cuidados, la enfermedad solo es un 16%, y si nos vamos a los podencos, es más del 50%. ¿De acuerdo? Aquí es donde tenemos ahora mismo la ruptura, o donde tenemos ahora mismo el drama. Esto lo estudiamos y lo valoramos, y fíjense, por ejemplo, el año 2000, también hasta el 2008, esto sería la prevalencia total en perros,
y esto sería la prevalencia en podencos, o sea, es más del doble. Entonces, los podencos o los perros de caza se están comportando como reservorio de la enfermedad, reservorio vivo de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cada vez que dices eso tenemos problemas con los cazadores, 2 o 3 veces que lo declaré en el periódico, pues hemos tenido problemas con los cazadores, pues mira, son ustedes los responsables que tengamos tantísima enfermedad, porque ustedes no quieren tratar a sus perros. ¿De acuerdo? Y nos están manteniendo la enfermedad, si no nosotros la teníamos en unas cifras 10, 12, 15%, que bueno, son altas, pero no son como estábamos antes. Perfecto. ¿Qué pasa con los podencos? Pues son perros de cazadores, que ya saben las mezclas que hacen, son perros que viven hacinados, por lo tanto el contagio es mucho más fácil, porque el mosquito no tiene que recorrer nada para contagiar a otro perro, la alimentación es muy subgéneris, todos conocemos cazadores. Recuerden que los animales además viven al aire libre, con lo cual las posibilidades de contagio son mayores, o sea, mayores en los mosquitos, la higiene es allá para cual, en muchos casos, por lo tanto los podencos se están comportando como transmisores de la enfermedad, como reservorio vivo de la enfermedad. Bueno, fíjense que en la isla, que hemos dicho que son radio 50 kilómetros, pongamos más o menos redonda, pues 19%, pero hay diferencias en función de los climas, o sea, el clima TC, que sería el clima templado cálido, que es el clima de medianías, pues es donde más filaria hay, sería el clima de aquí, de Tafira, por ejemplo, o de Arucas. El clima seco estepario, que es la zona de Plataneras, más o menos hasta ¿cómo se llama? Hasta Gaete, más o menos también hay mucho. El templado frío, que sería la cumbre, hay menos, y el desértico de abajo, mucho menos. Es decir, donde más mosquitos hay, más enfermedad hay y más transmisión. Por lo tanto, insisto, me da igual los animales enfermos, lo que me preocupa es los mosquitos que la transmiten. Hombre, me preocupan los enfermos, pero me preocupan mucho más los transmisores. Bueno, hay una excepción, que es en Arinaga. En Arinaga solo hay un 4% de incidencia, y es por esto, por el aire continuo que hace allí. Y la gente, aquí los mosquitos se van para la cumbre cuando llegan, es verdad, o sea, en los bordes llegan al triángulo de Arinaga y se van a la cumbre, eso dicen los paisanos, pero es verdad que en esta zona la incidencia es mucho más baja, y por los bordes de esta zona hay muchísima mayor incidencia. Bien, bueno, algunas cosas más. En los gatos, de los gatos nunca se habla, los gatos desarrollan una filaria o dos nada más, y con una o dos filarias eso es capaz de matar al gato. ¿De acuerdo? El perro tiene muchísimas, sin embargo el gato con una o dos es capaz de morir. Y los gatos que tienen filaria normalmente lo que presentan es un cuadro asmático, ¿de acuerdo? Porque, bueno, el sistema inmunitario del gato es diferente, y lo que hace el gato es, los macrófagos pulmonares del gato son capaces de destruir las filarias pequeñas, y entonces se quedan sensibilizados y hacen un broncoespasmo igual que el asma. Entonces son gatos que respiran mal. Entonces muchos gatos en Canarias que son diagnosticados de asma, lo que tienen es esto, la enfermedad respiratoria asociada a gusano del corazón. Entonces en Canarias normalmente un gato que respira mal tiene que tomar preventivo curativo de filarias. Eso es así. Bueno, hicimos al azar, hace, no me acuerdo qué año fue esto, en el 2004, cogimos sangre al azar de gatos de Gran Canaria y vimos que más de un 18% de los gatos tenían anticuerpos, o sea, bien está en contacto con la enfermedad, siendo absolutamente asintomáticos. Y luego hemos hecho algún estudio más, y ahora en el 2010 o por ahí debemos estar por encima del 30%, es decir, que hay muchos gatos sensibilizados. ¿Por qué? Pues porque la profilaxis en el gato es nula. Todo el mundo trata a su perro, pero no trata a su gato, que es también receptor de la enfermedad. Por eso las cifras son tan altas. Lo tenemos a raya en el perro, lo tenemos controlado, digamos, en el perro, y lo tenemos muy desbordado en el gato, porque además la sensibilización es nula. Tú le preguntas a un dueño de gato, oiga, su perro tiene filaris. No, eso es de los perros, no es de los gatos. O sea, la población, los dueños no están sensibilizados a que los gatos tienen. Y además hemos dicho que la sintomatología es normalmente respiratoria. Y muchos gatos positivos, el único síntoma que tienen es que se mueren. ¿De acuerdo? Se mueren y luego tenían filarias. Y eso no se ve, pues porque no se le ha hecho la correspondiente investigación o necropsia. Tenemos un tema pendiente que son los hurones aquí en Canarias. Saben que se usan de caza y también se usan de animales de compañía, y son también animales receptivos, y eso lo tenemos todavía es que no nos da tiempo a estudiar tantas cosas, pero aquí también la incidencia que tenemos es alta. En los hurones pasa igual que en los gatos, normalmente la sintomatología que tienen es mínima, y normalmente esto es de un hurón, una ecocardiografía, esas rayitas que pasan de vez en cuando, ¿las ven?
eso que pasa ahora, eso es la filaria bailando en su corazón. O sea que los hurones también la tienen, y no tienen muchas, y les pasa igual que los gatos. Muchas veces el hurón no da ninguna sintomatología, sino que se muere y luego lo que tenía dentro era una filaria. Es también un elemento transmisor. Tengan en cuenta que ahora hurones que cazan bien valen más que un caballo. Se están pagando aquí por los hurones hasta 2.000 euros. Hurones que cazan bien se están pagando 2.000 euros y más, o sea, mucho más que otras especies. Bueno, ¿y qué pasa en el hombre ya para ir terminando? Bueno, pues que cogimos sueros al azar. Hola, chicas. Cogimos sueros al azar de un hospital y vimos que el 18% en Gran Canaria de las personas tenían anticuerpos de filaria. Y la distribución era exactamente igual que los perros. O sea, estas son las zonas climáticas, estos son perros, estos son humanos. Fíjense que las barras son exactamente iguales. O sea, la distribución de los positivos humanos calcaba a los positivos en los perros. Por lo tanto, los humanos nos estamos contaminando de los perros porque la contaminación es igual. ¿Qué pasa? Que nosotros rara vez desarrollamos el gusano, pero sí que podemos quedar sensibilizados. Hicimos otro estudio, no me acuerdo cuál, en el 2011 me parece que fue. Fíjense, estos son perros, estos son gatos, estos son humanos, en las diferentes zonas climáticas de la isla. Perros, gatos, humanos, perros, gatos, humanos. Es decir, que hay una relación. Los gatos, insisto, están muy desbocados porque no se hace ningún tratamiento. Y los humanos no se hace nada, ¿de acuerdo? No se hace absolutamente nada. Entonces, la imitis en humana, y esto es un caso de aquí, del negrín, lo que produce es un nódulo parasitario, es decir, en un TAC tienes este punto y lo que luego te quita el cirujano es esto. ¿De acuerdo? Esto ocurre muy pocas veces, porque esto es lo más llamativo. ¿De acuerdo? Esto ocurre muy pocas veces. Pero lo que sí ocurre es que podamos quedar sensibilizados a ello, ¿no? Ahora estaríamos como en un 13% o algo así, de sangres cogidas al azar, ¿eh? O sea, sueros al azar, absolutamente al azar, se analizan y estamos eso, 13, 14, 15%. Ahora vamos a hacer una tanda, ahora mismo vamos a tener nuevos datos, pero estamos más o menos por ahí. Hay una alta incidencia humana y hay un nulo conocimiento de que eso es así, de que es una zoonosis. Investigamos mucho más y hace unos años en Tenerife se hizo un trabajo en sueros al azar de Tenerife de atópicos, o sea, de gente que tenía atopia. Y resulta que los atópicos tenían reacciones alérgicas a la Dirofilaria imitis. Por lo tanto, la Dirofilaria es un complicante, porque además son las mismas galectinas y aldolasas de la alergia, que es un complicante más de los fenómenos alérgicos. Bueno, pues ¿qué nos pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos estudiando en este momento? Pues los asmáticos. Posible, y luego preparando esto me di cuenta que Becan era asmático también y lo pegué aquí. Bueno, pues resulta que los asmáticos en Gran Canaria ya lo estamos estudiando, posiblemente tengan también, o estemos, que yo soy asmático, estemos sensibilizados a este alergeno de la filaria, porque nosotros lo que hacemos es destruir la filaria y quedarnos sensibilizados. Posiblemente sea otro de los componentes más de los asmáticos y seguro de los alérgicos. Por lo tanto, es un problema zoonótico que hay que tener en cuenta y que tú no tienes por qué tener una enfermedad porque tu vecino no desparasita o no cuida debidamente a su animal, puesto que la enfermedad tiene cura o tiene tratamiento o tiene prevención sobre todo. Entonces esto es importante, esto es un estudio que se hizo en el 2010, se hizo en la península, no aquí, pero es verdad que datos de la península, poca gente de las zonas endémicas protegían a sus perros y muchísima gente no sabía que estaba en una zona endémica. Esto ocurre en la península y aquí no ocurre. O sea, aquí la gente sí sabe, ahora nos quedan los hurones, nos quedan los gatos, nos quedan las personas. Por lo tanto, con las personas no se hace nada. Las personas lo que hacen es que no se contaminen y para eso hay que tener limpios los animales. Y las conclusiones finales serían que es una enfermedad mortal para el perro, que es una zoonosis, o sea que es transmitible al hombre, insisto, no te mata, pero si es un complicante más de la alergia o de la atopia o de tal, pues tiene sus repercusiones. Aproximadamente 1 de cada 4 perros aquí ahora más en Tenerife que en Gran Canaria, porque ahora ya tienen más Tenerife que nosotros. 1 de cada 4 perros puede tener filaria y 1 de cada 3 gatos aproximadamente puede tener la enfermedad. Y la solución es prevenir más que curar, ¿de acuerdo? O sea, hay métodos, insisto, con una inyección o con una pastilla mensual o algo así, estás absolutamente libre de la enfermedad. Y eso es, gracias a esta prevención, hemos logrado bajar tanto la enfermedad.
Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Básicamente tenemos para hablar muchísimas horas, pero el esquema es esto. El grupo nuestro trabaja con otro grupo en la Universidad de Salamanca, un grupo de parasitología de Farmacia de Salamanca, y entre los dos nos hemos hecho un huequito en esta enfermedad a nivel mundial y ya, pues bueno, pues más o menos tenemos alguna referencia, damos algunos datos. Hay más cosas para investigar, pero bueno, estamos en esta línea, estamos bien. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o alguna duda o quieren que hablemos de alguna cosa, pues este sería el momento. Muchas gracias. Muy interesante la charla y yo tenía una pregunta. Desde que pica el mosquito hasta que muere el animal, ¿cuánto tiempo pasa? Desde que te pica el mosquito hasta que muere el animal de la enfermedad. Sí. 3 años. 3 años. El adulto puede vivir 2 o 3 años, pueden pasar hasta 3 años. Depende cuántos gusanos se desarrollen. Y la lesión que produzcan esos gusanos, depende de cuántas hembras tenga, cuántos machos, cuántos se destruyan, cuántos fenómenos tromboembólicos, pero pueden pasar fácil 2 años o 3 años. ¿De acuerdo? Entonces el problema es que como estamos en una zona muy de riesgo, por ejemplo en esta zona, yo vivo un poco más arriba, si yo dejo a mi perro 2 meses sin poner el preventivo, en 2 meses me vuelvo a coger la enfermedad. Entonces, has visto que hay un tratamiento diferente para los pequeños y para los grandes. Más esta enfermedad que no hay un fármaco para todos. Hay que matar, por un lado hay que matar, lo que mata a los grandes no mata a los pequeños y lo que mata a los pequeños no mata a los grandes. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando está enfermo hay que hacer un tratamiento muy complicado de muchos meses porque hay que ir trabajando en etapas. ¿De acuerdo? Entonces es mejor prevenir, es decir, que no se estén desarrollando, ¿de acuerdo?, que dejar que se desarrollen, pero pueden pasar fácil 2 años o 3 años. Y luego hay muchas diferencias individuales. He dicho, con un gato con 1 o 2 se puede morir y un perro puede aguantarte 80 y puede estar 2 o 3 años hasta que desarrolla ya la enfermedad esa final, ya con ascitis y tal, que tiene muy mala solución. Entonces hay que intentar cogerlos en las zonas primeras, cuando son muy poquitos sintomáticos o cuando son asintomáticos. Problema que tenemos, ya lo he dicho, los podencos. O sea, las incidencias en podencos siguen siendo altísimas, altísimas. Eso lo seguimos estudiando, vamos, tenemos datos de la semana pasada, siguen siendo altísimas. O sea, por todas las zonas estas que rodean Telde y toda esa zona donde están las concentraciones de podenco, bueno, ahí la incidencia es espectacular, el 60%, porque los cazadores no hacen nada. Lo único que hacen es cuando el perro deja de cazarlo, lo largan o lo matan o hacen cualquier cosa, pero claro, eso está haciendo de reservorio. Porque al disminuir en la ciudad, por ejemplo, que los perros se tratan, básicamente, pues entonces las posibilidades de contagio son muchísimo menor. Entonces ahí estaríamos, por ejemplo, si me habla de la ciudad de Las Palmas, la ciudad de Las Palmas seguro que estamos en un 10% o menos de incidencia. O sea, la ciudad de Las Palmas muy poco. Ya hay gente que dice, no, en Las Palmas no hay filaria. No, no es verdad, no es verdad eso. No es verdad que no hay, pero hay muchísimo menos. Pero claro, tú te traes el perro de Las Palmas el fin de semana, viene, con que te pique una vez, ya te llevas en la filaria te llevas las filarias para Las Palmas. Bueno, por ejemplo, luego pues en el sur, por ejemplo, hay menos incidencia que en el norte. Arriba en la cumbre hay menos, pero ¿por qué hay menos en la cumbre? Porque hace más frío, hay menos mosquitos y porque hay menos población y por lo tanto hay menos perros. O sea, hay menos mosquitos y menos posibilidad de pasarse de un animal a otro. Pero siempre es el perro el que la pasa. O sea, el perro es el que mantiene y a partir del perro se pasa a los gatos y se pasa al hombre. O sea, a nosotros no nos pica el mosquito y lo pasa a otro paciente, es a través del perro. ¿Más cosillas? Sí, lo que ha dicho del análisis de sangre, que se ven las microfilarias más por la tarde que por la mañana, eso, o sea, se supone que lo que chupa el mosquito es muy poca sangre, las microfilarias van a costa... No, lo que pasa es que como he dicho, uy, se soltó, como son picadores nocturnos, cuando pican más los mosquitos por la tarde, noche, pues en ese espacio de tiempo es cuanto más microfilarias salen, para que tengan más posibilidades. La posibilidad que tiene la filaria es que la chupe un mosquito, el mosquito se transporte y se pase a otro animal, porque las propias microfilarias no crecen en el propio paciente. ¿De acuerdo? O sea, las adultas han pasado de otro mosquito. Las crías o las L1 que tienen en un perro, esas no se hacen adultas en el perro, se hacen en otro. Porque necesitan un paso por el mosquito, entonces salen a la hora que hay más mosquitos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que digo que... Y entonces eso, siempre cuando las enfermedades por hematófagos,
son siempre de transmisión tarde-noche y primeras horas de la mañana. Y se controlan bien porque hay menos animales por la calle y menos gente que puede picar. Pero cuando viene un mosquito como el tigre que pica de día, pues ya explota las enfermedades. Insisto, no le están siguiendo al tigre, no le están siguiendo por la filaria, que les da igual. En principio, están siguiendo por la fiebre, y otras enfermedades. Que la expansión de esas enfermedades va a ser explosiva. Entonces, la filaria ha adaptado su ciclo ¿a quién? Pues a su transmisor. Y por eso hay más por la tarde y a primeras horas de la mañana también. A primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. Y en el resto del día, cuando hace más calor, que es cuando hay menos mosquitos, cuando menos filarias hay en sangre. Por eso que un animal no tenga microfilaria no significa que no tenga la enfermedad. Es decir, que en ese momento tú no las has visto. ¿Alguna cosa más? Pues nada, solo a la gente joven que muchos de ellos están siendo veterinarios, que hay que seguir con esto, ¿no? Quiero decir que los veterinarios canarios tienen o tenemos fama de saber mucho de esta enfermedad y controlarlo, y de hecho cualquier veterinario de la península que tiene un problema con la enfermedad, lo primero que hace es llamar a un colega canario. Oye, canario, mira, que me pasa esto, ¿qué hago con este gusano? Que he visto no sé qué, que en sangre se mueve algo, ¿qué tal? O sea que somos referencia reconocida, los veterinarios siempre, y además porque hemos sabido jugar con la enfermedad y tratar la enfermedad, ¿no? Entonces lo que animo es que se sigan luchando, ¿no? Que no dejen que ahora se dispare otra vez, porque en cuanto que dejes de hacer prevención, otra vez se vuelve a disparar, ¿no? Y está creciendo, y no hemos hablado de la repens, que es la subcutánea. Esa se está disparando en Centro Europa, se está disparando esa enfermedad. Pues un cuadro subcutáneo, y son las que se ven también, no sé si alguien ha oído hablar de las que se ven en el ojo, esos gusanillos se meten en la cámara anterior del ojo y viven en cámara anterior también. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y nada, cuando quieran, ya estamos un poco largos allí en Arucas y tal, pero aparte de ballenas hacemos otras cosas, aparte de delfines y ballenas trabajamos en otras cosas más. Delfines y ballenas les pilla a usted más cerca, pero hay mucha más gente que trabaja en muchas más cosas. Nada, muy amables y muchas gracias. Hasta otro día.